Bueno, vamos a terminar, no llevamos ni la mitad de lo acerca de escatología. Vamos a terminar la parte introductoria, la introducción acerca de cómo interpretar la palabra de Dios. Amén. Cómo nosotros podemos o debemos interpretar la palabra de Dios. Nuestra hermana Manuela ya nos dio una clase express, rapidísima, acerca de homilética y hermenéutica. Vimos la clase pasada que es un profeta, cómo identificar a los profetas que van a hablar, que hablan. Amén. Y hay que tener cuidado siempre en todas las personas que vengan. Por ejemplo, mañana el hermano que va a venir, el viernes la misionera que va a venir, siempre tenemos el viernes, el domingo, la misionera que va a venir, siempre debemos de tener en nosotros como iglesia la sana doctrina, porque incluso el apóstol, no recuerdo si fue Pablo, lo más seguro es que sí, que dijo, incluso si un ángel baja del cielo y nos trae otro mensaje, nos trae otro evangelio, tómenlo por anatema. ¿Qué es anatema? Tómenlo por un maldito, más que nada es por un falso profeta. Ese es un anatema, alguien que no trae la verdad. Ese es un anatema. Sí, vienen los demás términos, porque hay muchos términos acerca de anatema, pero uno de los más cercanos es un falso profeta. Tómenlo por un falso profeta. Y si nos vamos a la historia, ahorita vamos a ver un poquito de la historia de la iglesia. Yo creo que los hermanos adultos han llevado esta parte de la historia de la iglesia, los que vienen a la escuela dominical, que obviamente con la hermana Manuela, y han entendido cómo la iglesia se ha distorsionado. No es como antes, no es como el principio, como era en Hechos, ya no es así. La iglesia hoy día ya está distorsionada en muchas maneras, porque si no, no habría tantas denodivisiones. Nosotros me gusta llamarlo denodivisiones, ¿no? Que los pentecostales, que los adventistas, bautistas, católicos, bueno, tantísimas denodivisiones que se han incluso peleado. O sea, son cristianos al final de cuentas, pero se han peleado a decirse, a agarrar las cosas secundarias como si fueran primarias. Por ejemplo, el danzar, ¿es una doctrina cristiana? No, no es una doctrina, es una libertad que da el Espíritu Santo. Y la Biblia habla acerca de danzar, sí, pero no es una doctrina cristiana, no es una doctrina fundamental de la iglesia. ¿Ustedes saben las doctrinas fundamentales de la iglesia, mis amados? ¿Las sabemos? Dios, la iglesia no es fundamental, es doctrina pero no es fundamental. La salvación, el bautismo, los tres tipos de bautismo que debemos de tener, todos, sin excepción. Los dones no es una doctrina fundamental. El Espíritu Santo es fundamental, todos debemos de creer en el Espíritu Santo. Y bueno, para más seguro, vámonos a lo que dice la Biblia como fundamento. Vamos a Hebreos, esta parte me encanta, Hebreos, porque aquí en esta parte de Hebreos le está hablando a gente como nosotros, gente de la iglesia que lleva más de 2 años en el Evangelio. Hebreos capítulo 6, verso 2, ahí vienen las doctrinas fundamentales. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ayúdenme a leerlo, ayúdenme a ponerlo en la pantalla porque yo traigo otra versión. 6.1, desde el principio. ¿Qué dice? A ver, Ramón, por favor. Ahí están las doctrinas fundamentales. ¿Sí las ubicamos? Dice, ya no echando otra vez mano, o sea, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento,
No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones. Ese es uno de las doctrinas fundamentales. No quiere decir que las otras doctrinas estén mal, pero las fundamentales, las que son base, nos las dejó el escritor de Hebreos, que es ¿cómo? Arrepentimiento de obras muertas. Número 2, fe en Dios. Número 3, acerca de los bautismos. Número 4, imposición de manos. 5, resurrección de los muertos. Y 6, juicio eterno. 6 doctrinas fundamentales que debemos de saber todos. Que le preguntamos a Jessica, a ver Jessica, háblame acerca de los bautismos. Y Jessica de volada se tiene que parar y decirlo. ¿Sabes que hay 3 tipos de bautismo? El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo del sufrimiento. Es necesario pasar primeramente por el bautismo de agua, que es arrepentimiento y es enseñarle a la gente que yo soy cristiano. Ese es el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu Santo viene cuando el Espíritu Santo me ve a mí, me toca y me llena de su Espíritu Santo y hablo en lenguas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo de sufrimiento es el que debemos de pasar todos. Cuando Jesucristo nos dijo que el que quiera seguirlo tiene que ¿qué? Tomar su cruz y ir tras de Jesús. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Así debemos de contestar. ¿Estamos listísimos en eso? Que cuando venga alguien y nos pregunte, oye, ¿qué onda con eso del juicio eterno? ¿Qué onda? Tú tienes acá tu lista. No, pues el juicio es esto, esto y esto y esto y esto. Esas son las doctrinas fundamentales. Que nos digan, ¿es bueno poner las manos sobre los enfermos? ¿Ustedes qué van a responder? ¿Por qué? ¿A qué viene cuando Pablo nos dice y nos enseña, tengan cuidado cuando impongan manos? ¿Sí saben? No cualquiera puede imponer manos. ¿Sí saben a qué se refiere eso? Son fundamentos. Todo cristiano debe de saber eso. Amén. Por eso estamos aquí, para aprender. Por eso estamos aquí, para entender más acerca de Dios. Yo sé que nos falta muchísimo, muchísimo de saber las palabras de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo interpretar la Biblia. Cómo interpretar la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que pongas la diapositiva. Por si voy un poco rápido, tú la tengas acá y entiendas un poquito más. Y bueno, características del estilo profético. Les había comentado que el estilo profético es informativo, confrontativo y punitivo. ¿Qué quiere decir punitivo? Que trae juicio a nuestras vidas. Ese es el estilo profético. En la palabra de Dios, cuando tú leas el estilo profético, o sea, leas Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ¿qué sigue? Oseas, Job, Miqueas, Joel, es Joel en vez de Job, perdón. Oseas, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, Ageo, Abdías, Amós. Hay un montón de esos libritos que también chiquititos, pero que hablan cosas bien poderosas. Apocalipsis. Cada vez que tú leas eso, te va a informar, te va a confrontar y te va a traer juicio en tu vida. Va a traer juicio a tu vida. Eso es lo que hace la palabra profética. Igualmente, cuando alguien te da una profecía, te tiene que informar. ¿Por qué? Porque te está dando una información de qué es lo que va a pasar o qué es lo que estás pasando. Te va a confrontar tu vida, cómo estás ahorita, qué es lo que estás haciendo, y te tiene que traer juicio. Te tiene que traer juicio. Si una palabra profética que te den no pasa por esos 3 pasos, no es palabra profética. Amén. Puede ser una declaración, puede ser una bendición, pero no es una palabra profética. La palabra profética informa, confronta y trae juicio. ¿Sí entendemos eso, mis amados? O sea que en los días que vengan, que alguien te venga y te diga, ¿sabes qué? Te vas a ir de misiones a la India, al Amazonas, ¿no? Que viene un viaje.
comercial, viene un viaje, se acerca un viaje en marzo al Amazonas, donde tú tienes que invertir 6 meses de tu tiempo. Si te quieres ir, están las puertas abiertas, 7,000 pesos el viaje, 6 meses o un año, depende. Si tú te quieres quedar allá, pues bendición. Al Amazonas, es a Perú, la zona amazónica de Perú. Se cierra comercial. Si viene alguien y te diga, Juan Carlos, te tienes que ir al Amazonas, esta es una palabra profética porque se está informando, está confrontándote con tu vida y te va a traer un juicio si tú no lo haces o si tú lo haces. Al final de cuentas, lo hagas o no lo hagas, te va a traer un juicio, porque el juicio es para bien o para mal. Depende cómo te hayas portado. ¿Entendemos la palabra profética? Ya entendemos un poco de la palabra profética. Entonces, esas son las características del estilo profético. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí quiero enfocarme un poquito a la interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sabemos interpretar la palabra de Dios, mis amados? Amén. Nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos. En la escatología solamente nos vamos a basar en la palabra de Dios, ya que aquí, en la palabra de Dios, está escrito el inicio y el final del mundo. ¿Cómo inicia el mundo? En el principio crea Dios los cielos y la tierra. Así inicia el mundo. Muchas teorías, porque no sabemos cómo fue lo que hizo Dios, qué fue lo que hizo Dios. ¿O sí sabemos? ¿Podemos descartar la teoría del Big Bang? No. Del Big Bang, sí, la teoría del Big Bang, así se llama. No, y sí. No y sí, ¿por qué? Porque volvemos a decir, es una teoría. ¿Saben qué es una teoría? Es una sugerencia de cómo fue creada la Tierra. La única realidad es que Dios lo creó. ¿Cómo es la cuestión de todos los científicos? ¿Cómo lo creó Dios? No quieren creer que Dios lo creó, pero Dios lo creó y se acabó. ¿Cómo lo hizo? Esa es la bronca de Dios, no lo sabemos nosotros. Y sí la podemos descartar porque sabemos que de una explosión nada bueno puede surgir. Amén. Entonces, pero hay diferentes teorías de cómo fue creada la tierra. Dios dijo, sí, Dios habló, pero tuvo que haber una acción para que se formara la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, esa fue la palabra de Dios, pero ¿cuál fue la acción que hizo Dios? No viene en la Biblia, no lo sabemos, pero sabemos y estamos bien seguros, debemos de estar bien seguros de que Dios fue quien creó la tierra. Amén. Si tú no estás seguro de eso, te invito a que te arrepientas. Y número 2, sabemos cómo va a ser el fin del mundo. ¿Sí o no sabemos? Y si no sabes, no has leído Apocalipsis, no has leído Daniel. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra se van a ser renovados, porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén va a descender a los cielos nuevos y a la tierra nueva. ¿Cómo va a pasar eso? No lo sabemos. Hay muchas teorías. Darío Salas, ¿sí es Darío Salas, Misael? Quien dijo que puede que el sol se trague a la tierra. Y que en ese momento, porque el fuego renueva, y ese sea el lago de fuego. Esa es una teoría que dio Darío Salas, pero no sabemos realmente cómo va a ser. Sabemos que va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, y que Dios nos la va a entregar. Amén. ¿Cuántos van a ser reyes? Reyes, así literal. Reyes en esos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quiénes van a ser los reyes? ¿Ustedes saben? La palabra de Dios lo dice. ¿Quién va a gobernar? Recordemos la parábola de las minas y de los talentos. No recuerdo cuál de las dos. Que Dios da y dice, bien buen siervo fue. Bien, no es cierto. Vamos, ayúdenme a buscarla, por favor. La parábola de las minas, no de los talentos. Hemos malinterpretado estas dos parábolas. Son dos parábolas muy diferentes. Está la de los talentos y está la de las minas. Lucas, ¿la de las qué? ¿Minas o la de los talentos? Las 10 minas. Si leemos bien, las 10 minas
es muy diferente. Ayúdenme a buscar a la de los 10 talentos. Y ahorita vamos ahí quédense tantito y ahorita en lo que vamos ir interpretando la palabra de Dios, nos vamos acercando a lo que significan estas parábolas. Amén. También vamos a leer a alguien más que me busque, por favor, Mateo capítulo 5, porque vamos a ver las bienaventuranzas. Y vamos entrando un poquito ya a lo que es escatología, mis amados hermanos. Mateo 25, talentos. Lucas 19. ¿19 qué? 19:11, las minas. Y Mateo capítulo 5, las bendiciones. Las bienaventuranzas, perdón. Las bienaventuranzas. Muy bien. Entonces, número 2. Toda la interpretación de la palabra tiene que ser ¿qué? Fiel y verdadera. Si tú vas a interpretar una parte de la palabra de Dios, lo que vayas a hablar, lo que vayas a decir cuando estés predicando o dando un mensaje, no solamente aquí, sino a las personas que tú le prediques, tiene que ser ¿qué? Fiel y verdadera. Si nosotros como predicadores, estando aquí en la iglesia, hablando de aquí de la iglesia, hablamos y lo que decimos no es fiel ni verdadero, es lo que nos va a demandar Dios cuando dice que toda palabra ociosa salga de tu boca, te va a ser demandada. Por eso no podemos poner a predicar a cualquier persona aquí, porque la palabra de Dios tiene que ser fiel y verdadera. Y si tú estás interpretando, por ejemplo, esta parte, Hebreos capítulo 7, Melquisedec es superior a Abraham, y tú interpretas mal y dices, no, es que nosotros somos hijos de Melquisedec, porque Melquisedec hizo esto y es superior a Abraham. Estás interpretando mal la palabra de Dios. Aunque Melquisedec es Jesucristo y somos hijos de Dios, no podemos decir nosotros que somos hijos de Melquisedec, porque no somos hijos de Melquisedec, somos hijos de Dios, ni siquiera somos hijos de Abraham. ¿Entendemos eso? Hijos de Abraham, ¿quiénes son? El pueblo de Israel, los judíos. Nosotros somos injerto a ese pueblo. O sea, nosotros éramos el desecho de Dios. Perdónenos esa palabra, pero éramos el desecho de Dios. Nos injertó por misericordia, por amor, pero éramos el desecho de Dios. Por eso eran más que bastardos. Bastardo era Jesús. Perdón esa palabra, pero así lo tomaban los judíos. Cuando le dicen, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Abraham, ¿tú hijo de quién eres? Estaban diciendo bastardo. Nosotros ni a bastardo llegábamos. ¿Por qué? O sea, imagínense dónde nos sacó Dios. Del lodo cenagoso, de lo peor, de lo peor. Y ahí nos tomó Dios. De ahí nos tomó Dios. Éramos, no quiero decir las palabras que lo que éramos, pero ustedes lo están interpretando en su cabeza, ¿sale? Entonces hay que saber interpretar bien, la palabra se tiene que decir fiel y verdadera. Lo que tú digas tiene que ser fiel y verdadero, no porque tengas un corazón de pollo y no quieras decirle a los hermanos la verdad, te condenes a ti mismo. Amén. Porque muchas veces ha pasado eso, que por no decir la verdad, nos condenamos como predicadores. Hay predicadores en todos los aspectos. Si tú ves a tu hermana pecando, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Y qué es lo que tienes que decirle a esa hermana que está pecando? Pero muchos de nosotros interpretamos mal la Biblia, porque no lo sabemos hacer. Dios, como creador infinito, revela y da a conocer al hombre sin importar su condición. Aquí tengamos cuidado con esto que estoy hablando. No quiere decir que tú seas un pecador, un perverso y Dios te va a revelar su palabra, te va a iluminar su palabra. No es eso. Tú tienes que estar bien metido con Dios para que Dios te revele y puedas interpretar bien la palabra de Dios. Si no estás bien metido, Dios no te va a revelar nada. Si no, podríamos decir que todos aquellos que estudian teología en la Universidad Autónoma de México, Dios les está revelando las cosas y son unos malvados. No podemos decir. Más bien es eso. Exactamente. Mi condición, ¿cómo es mi condición? Soy un neófito, soy un intelectual. Dios te va a revelar la palabra. Amén. Pero tú tienes que estar con el Espíritu Santo, metido con Dios,
en comunión con el Padre, si no oras, si no ayunas, si no lees la palabra de Dios, Dios no te va a revelar absolutamente nada. Y aunque vengas y tú digas, Dios, tuve una visión, esa visión es un fraude, porque tú no estás metido con Dios. Y nos ha pasado, ha pasado que han venido aquí y es que yo soñé y vi y yo creo que esta iglesia va a crecer, y tú dices que no, qué bonitas palabras nos está diciendo el hermano, qué padre, pero no es una palabra fiel ni verdadera. Me acuerdo que una vez a mi hermano Misael se le acercó un vato y le dijo, no, tú tienes que poner en disciplina a tu grupo, quién sabe qué, y ni siquiera nos conocía. O sea, las palabras eran vagas. ¿Por qué? Porque muchos nos queremos creer que Dios habla con nosotros cuando Dios ni siquiera nos está haciendo caso. O peor aún, Dios ni siquiera nos conoce. Amén. Vamos a ver lo que siguen. Existen dos métodos de interpretar la palabra. Número uno, el literal y gramático. Y número dos, alegórico. Vamos a ver el literal. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito a la palabra de Dios para interpretar estas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Número uno, el método literal da a cada palabra el mismo significado básico y exacto que se le daría en su uso normal. ¿Sí me entienden? Está fácil de entender esto, ¿no? Por ejemplo, si la palabra dice perro, ¿cuál es el significado de perro? Un perro, un animal de 4 patas con hocico, y eso es un perro que se traga su vómito. Ese es un perro. Cuando Jesucristo le dice a aquella mujer que le está rogando, Sirofenicia, gracias, sí iba a decir que era el espíritu, pero no me acordaba. A la Sirofenicia está rogándole, oye Jesús, hazme un milagrito, hazme un milagrito. Y Jesús dice, ¿sabes qué? No es bueno que el hombre de la casa, lo estoy parafraseando, tire la comida a los perros. Literalmente, le estaba diciendo a esa mujer que era un perro. Literalmente. O sea, que estaba teniendo la actitud de un perro. Literalmente. Alegóricamente, estaba diciendo, tenía que interpretarlo la mujer. Y nosotros teníamos que interpretarlo. ¿Sí me entienden? ¿Sí entendemos esta parte? Si no, ahorita vamos a seguir más adelante. Dicen, el método literal toma en consideración la gramática, la historia, elementos culturales donde se dice cada palabra. Aquí debemos de tener cuidado, debemos de saber de la historia de la Biblia, literal, de la historia que viene en la Biblia, no cómo fue escrita la Biblia, sino la historia que se escribe en la Biblia. Por ejemplo, lo que se tomó por muchos años y que en algunas cuestiones se sigue siendo un pleito, ponerse velo. Ponerse velo. Velo. Muchas mujeres cristianas, supongo que son metodistas, no sé qué son, bautistas, usan el velo y se enojan cuando la mujer cristiana de cualquier otra denominación no usa velo. ¿Cuál es la interpretación correcta de usar el velo? Está en Corintios. ¿Qué pasaba en Corintios? ¿Dónde era Corintios? ¿Qué era Corinto? Era una de las ciudades más perversas de ese tiempo. Así era Corinto. ¿Por qué? Porque eran embarcaciones. Las embarcaciones llegaban a Corinto, incluso todavía llegan al canal de Corinto, llegan y desembarcan. ¿Y qué es lo primero que busca un hombre que ha estado días en el mar? Incluso meses. ¿Qué es lo primero que baja a buscar? Satisfacción sexual. Entonces, ¿te imaginas cómo estaba Corinto? ¿Cómo era Corinto? En aquellos entonces había las personas que se llamaban las rabonas o las rapadas, creo me parece. Esas personas, la cuestión es que estaban pelonas, y los marineros que llegaban a Corinto las identificaban y se iban con ellas, porque eran las prostitutas de aquellos tiempos. Pablo va, predica en Corinto, predica a las prostitutas, y las prostitutas se convierten. Y Pablo les dice,
Pónganse velo, mis amadas. Pónganse velo, porque están al descubierto, están enseñándole a Dios lo malo que son. Pónganse velo. Y las que tienen cabello, el cabello les sirve de velo a las mujeres. Y da una explicación grande ahí en Corinto a esas personas. ¿Cuántas de aquí son prostitutas? Perdón la palabra. ¿Entendemos esta parte de qué es lo que debemos de entender? Considera la gramática, la historia, los elementos culturales donde está escrita la palabra. Debes de considerar todo eso. O sea, cada vez que leas la Biblia, ahorita que ya sabes, tienes que considerar todo eso. Eso es escudriñar la palabra. Leerla, la podemos leer en cualquiera, y no lo podemos entender y no lo vamos a entender. Estudiarla es meterse a eso. No, por el contexto, o sea, ahorita vamos a ver más adelante todo el contexto de la palabra que se está usando. Sí lo podemos llevar. Perdón. Y ahora la palabra de Dios, exactamente, y la palabra de Dios es bien clara. Dice que el cabello de la mujer le sirve como velo a la mujer para cubrir la cabeza. Y también otra parte más adelante dice que el hombre no debe dejarse crecer el cabello porque es deshonra para Dios. Eso lo dice ya en el Nuevo Testamento. Yo cuando traía el cabello largo, me leí esa parte y dije, ay Dios, te pasas de lanza. Porque a mí me gustaba traer el cabello largo. Pero dice la palabra de Dios, el cabello es un símbolo de honra o deshonra para Dios, depende de tu sexo. Si eres mujer, tienes el cabello largo, es una honra para Dios. Si eres hombre, tienes que tener el cabello corto porque es honra para Dios. Ahora, lo tenía largo, era nazareno. Lo tenía largo. Exactamente. Esa es la cuestión que no podemos, que muchos agarran de que si tú te agarras una parte de la Biblia, es que Jesús tenía el cabello largo, pero era nazareno. ¿Qué era nazareno? Sí tenía el cabello largo, pero también nunca tomó vino, tiene todas sus características. Nosotros queremos tener el cabello largo y hacer lo que te pegue nuestra regalada gana. Y no, Jesucristo tuvo que guardar todo lo que implicaba un nazareno. Sansón era un nazareno. Fue un nazareno, más bien dicho. Ahora, yo tenía mi cabello largo, testimonio personal, estaba en la central de abastos, estaba volteado yo, y me dice, disculpe señora, y yo volteo, y híjole, me sentí, no, o sea, es deshonroso para mí, porque me dijo señora, yo ya me estaba pensando que yo era una mujer. Entonces dije, no, sí me voy a cortar el cabello mejor, y me corté el cabello y ya no me lo he dejado crecer, ya. Dije, no, Dios, ya me tenías que decir eso para que yo me cortara el cabello, pues. O sea, chale, ¿no? Que no ves mi cuerpote todo toscote y me dice señora. ¿Sí, no? Entonces, o sea, ¿fue una deshonra para mí? Sí. ¿Se cumplió lo que dice la palabra de Dios? Sí. Entonces, Dios ahí me habló a mí. Amén. Entonces, ahora, tendríamos que tener un estudio acerca de Corintios para entender todo lo que dice Corintios. Porque también habla acerca de la mujer que tiene que quedarse callada en las congregaciones. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Amén. Es la interpretación correcta de las palabras de Dios. No me quiero meter a eso, solamente ténganlo presente. ¿Tienen una escuela de maestra dominical? Pregúntenle. ¿Sabes qué? Ya estoy estudiando más y llegan a la tarea. Número 3, 4, no sé en qué número vamos. No, se utiliza, 1, 2, 3. En el método de utilidad se utiliza la observación, la experimentación y la comprobación. No sé si conozcan el método científico. Es eso, observación, experimentación y comprobación. Eso es el método científico. En el método literal de la interpretación de la palabra de Dios es lo mismo. Observación. ¿Cuándo pasa la observación? Cuando leemos el pasaje. Eso es la observación. ¿Cuándo pasa la experimentación? Cuando te lleva a una comparación. Vuelvo a repetir, más adelante vamos a ver el tipo y el antitipo de las cosas que vienen en la palabra de Dios. El tipo, por ejemplo, Sansón es un tipo de... No recuerdo, no tendría que traerlo, pero está el tipo y el antitipo. Jonás, por ejemplo, es un tipo de Jesucristo. Es un tipo de Jesucristo, la resurrección, sí.
José es tipo de Jesucristo. O sea, casi todos los antitipos, así se les llama a todos los antitipos, es Jesucristo. Jesucristo la mayoría son antitipos. Luego les voy a enseñar qué es un tipo y qué es un antipo, que se quedan de qué es eso. Son métodos o literarios de la Biblia. Amén. Entonces tienes que comparar. Tú leíste la Biblia, tú lees y por ejemplo Jesucristo mismo dice, esta generación pide una señal, pero ninguna señal les es dada más que la que tuvieron en el desierto cuando fue levantada una serpiente. Hay que comparar. Tienes que leer esa parte de qué pasó. ¿Qué pasó con esa serpiente cuando fue levantada? ¿Qué pasó? Si no lo sabes, vas a interpretar mal. Es más, tú lees Hebreos y Hebreos se le conoce como el Antiguo Testamento en miniatura. Porque Hebreos habla muchísimo del Antiguo Testamento. Podemos tomar el tabernáculo y traerlo hoy a nuestros días. ¿Y el tabernáculo de cuántos años es? Porque el tabernáculo es un tipo de Jesucristo. Amén. ¿Entendemos eso? Hay que comparar las cosas. Y la comprobación sucede cuando repaso, vez tras vez. O sea, tú repasas y leíste un capítulo, lo comparaste con otro capítulo y vas a ver que ese capítulo te va a llevar a otro capítulo y así vas a ir leyendo y vas a repasar y repasar hasta llegar a la correcta interpretación. No puedes decir y leer. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Amén, hermanos. Entonces Dios va a multiplicar nuestra descendencia hasta que sea incontable. Estamos mal interpretando la Biblia porque Él está hablando a Abraham. Y nuestra descendencia no va a crecer hasta que sea incontable. Dios no nos está hablando a nosotros. ¿Entendemos eso? O sea, no puedo decir y hablar y leer cualquier parte de la Biblia y empezar y jalar un mensaje. Ese es un mal predicador. Amén. Por eso algunas iglesias dan a las el día de predicación a las ciertas personas con un medio año a unos 4 años, no digo algunos de medio año. ¿Sabes qué? Dentro de 6 meses vas a predicar, prepárate. Porque no es cualquier cosa venir, pasar acá adelante, leer. No, pues yo creo que dice esto. Eso ha pasado aquí en la iglesia, lamentablemente. Sí, lamentablemente aquí ha pasado. No es cierto, como cuando yo dije que, bueno, pero eso es también mal escuchar de los hermanos. ¿Sale? Y bueno, la que sigue siempre va a ejercer un dominio sobre la interpretación misma. ¿Qué quiere decir esto? Tú ya interpretaste bien un texto y ese texto va a significar eso aquí y en China. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La interpretación es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te vas a China y la interpretación es de tal manera Dios te amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la interpretación de ese texto. Amén. Tienes dominio sobre ese texto porque ese texto significa eso aquí en China, en Japón, en la India, en donde tú vayas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos eso? Y por último, hace clara la palabra de Dios. Clara la palabra de Dios. O sea, es clarísimo eso. Es claro que Dios nos ama y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Literalmente. Vamos a ver ahora en la interpretación el método alegórico. ¿Qué es el método alegórico? Ahora sí, vámonos un poco más a conocer de la gramática. No es cierto. Más bien de lo espiritual, de lo moral. Dice que acepta al método literal. ¿Qué quiere decir? Sí, vámonos con el ejemplo que les ponía hace rato. No es bueno que nosotros le demos el pan a los
perros, a los perrillos, viene en la versión Reina Valera, a los perrillos. No es bueno que nosotros le tiremos el pan. Literalmente, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo perra. Ahora, moralmente, ¿qué quiere decir ese versículo? Entra el método alegórico, la interpretación del método alegórico. Aquí nosotros, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, debemos de tener un diccionario bíblico, una concordancia bíblica y una Biblia de estudio, porque si no, lo vamos a interpretar como nosotros estamos queriendo interpretar. Y siempre que tú interpretes como tú quieras, te va a salir mal la interpretación. Amén. Por eso debes de tener tu diccionario bíblico. Ahorita con internet es ya facilísimo, puedes bajar con un diccionario bíblico online, en línea. Tienes que tener tu concordancia. Igual en internet la puedes tener. ¿Por qué concordancia? Porque, por ejemplo, perro. Perro viene aquí en esta versión, en esta parte de la Biblia, pero también viene Apocalipsis cuando dice, ni los perros van a entrar en el reino de los cielos. Ah, caray, ¿qué significa? Y también viene en otra parte, el perro vuelve a su vómito. Tienes que leer todo eso y con una concordancia te va a ayudar muchísimo a extender tu forma de buscar la palabra de Dios. Amén. Una concordancia que yo les recomiendo es la Strong. Nosotros usamos la Reina Valera 1960. Es la Biblia que tienes tú. Todos nosotros, como iglesia cristiana, ir hacia la meta. Esa es la Biblia que nosotros usamos. Entonces, usa el diccionario Strong, porque las palabras que vienen en el diccionario, en la concordancia Strong, son las que vienen en la Reina Valera 1960. Y el significado que viene ahí, trae dos, está en hebreo, en arameo, y tienes que irte al origen de la palabra para entender bien la palabra que está diciendo ahí, y entonces sí interpretas bien la palabra de Dios. ¿Verdad que no es fácil preparar un mensaje? Sí, no, sí, pero un caos. Es muy diferente, entendemos ya la palabra de Dios de una manera diferente. Por ejemplo, cuando habla tiempo y tiempos, uno está hablando de cronos y uno está hablando de kairos. ¿Qué es el kairos? El tiempo de Dios. ¿Qué es el cronos? Nuestro tiempo. Mi cronos, mi reloj. Cuando Ezequías hizo que regresara, si fue Ezequías, recuérdeme, que regresara el tiempo, si fue Ezequías, el rey Ezequías, que regrese. ¿Qué quiere decir? Movió el cronos. Movió el cronos, movió el tiempo, no, el cronos, el tiempo humano. El tiempo humano. Y a ver, un tiempo de kairos, un ejemplo de tiempo kairos. Algo más literal, vámonos a Génesis capítulo 1. Todo Génesis capítulo 1. Y pasó un día y una noche. Es el kairos. ¿Por qué kairos? Porque no podemos entender lo que dice Salmos. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años es como un día. En Génesis capítulo 1, toda la creación está en kairos, no está en tiempo cronos. Bien fácil, en kairos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Es kairos, no es cronos. ¿Por qué? Porque muchos hombres malditos que no honran a sus padres y viven hasta 120 años, los desdichados. Pero no están viviendo en el kairos, están viviendo en el cronos. No están viviendo en el tiempo de Dios, están viviendo en el cronos. Exactamente, ¿no? Esteban honró a sus padres, se murió bien de volada. No. Amén. Cronos, kairos, ¿verdad que es bien linda la palabra de Dios, que no la entendemos en totalidad? Y bueno, se comienza dando un significado a las palabras. Ya le dimos el significado, pero necesitas una interpretación moral y espiritual, negando el valor gramático, histórico del pasaje. O sea, al final de cuentas niegas ese valor gramático como tal y le das un valor más espiritual y más moral, que es lo que nosotros, la mayoría del predicador, hace cuando lee una parte del Antiguo Testamento. O sea, casi siempre eso pasa cuando lees el Antiguo Testamento.
Cuando lees en el Antiguo Testamento, la mayoría de veces lo tomamos más alegóricamente, lo interpretamos más alegóricamente. Algunas veces le hemos dicho, por ejemplo, dice, el pueblo de Israel fue cantando y danzando, y entonces nosotros vamos a cambiarle el nombre, vamos a decir, el pueblo de restauración fue cantando y danzando. Estamos dando una interpretación alegórica, porque no está siendo literal. Literalmente, cuando digamos, por ejemplo, cuando salió cantando esta María, literalmente salió cantando. Alegóricamente, vas a adorar a Dios, venir y cantarle y darle gloria y honra a Dios. Adórale como María. Eso es una interpretación alegórica que muchas veces se han equivocado, muchísimas veces se han equivocado a la interpretación, en esa interpretación alegórica. Hay muchos casos que no tienen nada que ver, como por ejemplo esa vez que nos dijeron, aquí tienes la cabeza de Juan y pídele lo que quieras. Es una interpretación alegórica errónea, totalmente satánica. Pues sí, exactamente. Es una fiesta totalmente pagana, estaba haciendo algo. Entendemos una interpretación mala, alegórica mala. ¿Cómo si vamos a tomar? Ahora, a esta otra parte, es que una no es mala, la Biblia habla acerca del vino, una interpretación mala, una sí es mala. Con David dicen que es homosexual, es un amor homosexual, y es que si tú lees así literalmente dices, no manches, sí es homosexual. Pero, ¿qué es lo que vi en todo el contexto? ¿Quién era David? ¿Quién era Jonatán? ¿Cuál era su vida? Ajá, porque, porque lo estamos tomando de una manera literal, así muy literal, pensando que Dios se hizo carne, así lo piensa la humanidad, que Dios se hizo carne y tuvo relaciones sexuales con María. Eso piensa, y no fue así. Eso no es lo que pasó, pero el mundo lo ve así. Ahora, ¿qué es nuestra tarea? Decir la verdad. Amén. ¿Qué significa? Ahora, vuelvo a decir, tienes que tener tu diccionario, tienes que tener tu concordancia y irte al origen. ¿Por qué? Porque el significado de las palabras en español, ahora, la Reina Valera 1960, mis amados hermanos, está escrito en español, o sea, en español de España. No es nuestro español. Por eso tenemos muchos vosotros, iréis, seréis, porque es el español materno, el español de España. Ahora, entendemos ahora qué significa realmente esa palabra. Si la tomamos así como dice, no. ¿Qué significa? Vete al original, vete al hebreo, al arameo, donde, no sé cómo, dónde estés, si en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Si es en el Antiguo Testamento es hebreo y arameo, si es en el Nuevo Testamento es griego. ¿Sale? Porque así está escrita la Biblia, la original. ¿Qué significa? Exactamente. Ahora vamos a otra parte. Hay cosas de la Biblia que son totalmente para los israelitas. No tenemos que meternos ahí, pero ¿por qué dice esto? Si es para los israelitas, es bronca de los israelitas. Hay cosas que son para nosotros. Por ejemplo, la parábola del especial tesoro, ¿a quién se refiere? El especial tesoro. No, se refiere a los israelitas. A la parábola del especial tesoro, del tesoro que tiene el especial tesoro somos nosotros. Ahora, la parábola de la perla preciosa, de la perla preciada, ¿a quién se refiere? A nosotros. Somos perlas, pero no somos el especial tesoro de Dios. ¿Quién es el especial tesoro de Dios? Israel. Y nada más que Israel. Sí. Sí, porque tú no eres un especial tesoro, no eres el especial tesoro de Dios. Imagínate, eres injerto. Eras de lo peor y te metiste con las cosas de Dios por misericordia de Dios. Dios te compró y ya. Si no hubiera estado Jesucristo, nosotros no somos nada. Somos perlas preciosas porque nos compró, nos lavó, nos pulió, nos limpió. Incluso si nos perdemos, detiene todo el tiempo y nos busca hasta que nos encuentra porque somos preciados, pero no somos el especial tesoro de Dios. Exactamente. Sí,
No soy para nada de los 144,000, o sea, a mí, dale. Pero, por ejemplo, esa del especial tesoro, sí entramos se entra en un poco de problema, incluso en el instituto más bien se agarraron, porque yo me quedé viendo, a discusión de que no, es que sí somos el especial tesoro, cuando Dios realmente, el especial tesoro de Dios es Israel. Lo queramos aceptar nosotros o no. Ellos, es más, se acaba el tiempo de la gracia, viene Jesucristo, se lleva a la iglesia y Dios sigue tratando con Israel. O sea, nosotros somos un tiempo así, un paréntesis chiquito, y se acabó. Entonces, muy diferente. El tesoro escondido a la perla. Ah, pero entramos en eso, ¿entendemos? Sí, nos duele, pero así es. Pero no vamos a tener armas forjadas contra nosotros. ¿Cuántas veces ha tenido un arma forjada contra usted? O sea, una espada, no sé, nunca. En el método literal. En el método alegórico podemos agarrar todo, ¿no? Y nos hemos agarrado todo. Ah, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante, que si no ya se nos va a estar acabando el tiempo. Consideraciones generales de la interpretación para terminar esta parte. Interpretación de las palabras. Lo que decía, busca el significado real de las palabras. Usa el diccionario. Número 2, del contexto. Toma en cuenta las partes escritas, precedentes y subprecedentes, o como nos dicen muchas veces, el texto, el antetexto y el contexto, porque si no te vuelve un pretexto. Es eso. ¿Sale? Histórica, la Biblia es un excelente libro de historia, amplía tu panorama de los textos de la Biblia, estudia la Biblia, lee la Biblia. Si vamos a hablar de Ezequías, ¿sabes quién es Ezequías? Si vamos a hablar de Usías, ¿sabes quién es Usías? Si vamos a hablar de Jabes, ¿sabes quién es Jabes? Si vamos a hablar de Amós, ¿sabes quién es Amós? Fines, ¿sabes quién es Fines? Exactamente, y no tampoco, sí. Está Jeremías, sí, son contemporáneos. Está Jeremías, profetiza Jeremías, viene la invasión de Babilonia, sigue profetizando Jeremías, muere Nabucodonosor, muere Jeremías, pero Daniel está dentro ya de Babilonia. Ya está. Están, ya cuando Daniel tenía por aproximadamente unos 100 y tantos años, están Nehemías y Esdras, son unos jovenazos. No, que primero profetizó él, después él, después él, después él. No. Eh, Job, por el tiempo de escritura. ¿Quién escribió Job? ¿Quién escribió Job? Bueno, eso es otra historia. Eso es otra cosa. Pero entendemos que debemos de saber mucho de la Biblia, que no es cualquier cosa la interpretación bíblica. La que sigue, por favor. Gramatical, estructura del lenguaje, usa bien los puntos de acentuación. Esto es base, usa bien los puntos de acentuación. ¿Por qué? Porque hemos interpretado mal la palabra de Dios. No sabemos usar los puntos de puntuación. ¿Sale? En lo que lo busca. En lo que lo busca. Busquen. Ay, Lucerito. No. Sí, cuando dice lucero de la mañana y lucero hijo de la mañana, ¿no? El enemigo, ¿no? Hay que buscarlo porque no me acuerdo de qué está. Algo que les voy a invitar y que les he invitado muchas veces, cómprense 2 o 3 versiones más de su Biblia. Vuelvo a repetir, la Reina Valera 1960 es una traducción española. Tiene mucho vosotros, seréis, y tiene muchos textos que no lo entendemos porque no es nuestra lengua.
búscala. Te voy a recomendar algunas versiones. Te voy a recomendar algunas versiones por esa. No te vayas con la nueva, ¿cómo se llama? La versión internacional, nueva versión internacional, la NBI, esa, no compres esa. Hay muchísimas más. Dios habla hoy es lo mismo que la católica. La nueva traducción viviente me fascina. Es la que tengo yo. Búsquenla. Nueva traducción viviente. Es una Biblia que a mí me gusta. Está aquí abajo, en la parte de aquí abajo les enseño. Yo sé que no van a alcanzar a ver, pero tiene unas letritas. Tiene muchas especificaciones. La traducción griega dice esto. La versión griega, por ejemplo, aquí en el 1.5 dice: el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo de sus propios días, algo que no creerían, aún si alguien les dijera. Bueno, ese dice el versículo 5, y abajito dice 1.5, la versión griega dice: miren ustedes burlones, miren y asómbrense y mueran. Es una comparación de dos versiones. Me fascinó esta por eso, porque abajo y todas, yo me compré una de las chafitas, de la más chafita de las de esas de 50 pesos, y hasta abajo dice la versión griega, esto significa, aquí algunos textos incluyen esta parte de la Biblia, de estos textos. Por eso me encantó la nueva traducción viviente. Otra de las que es la que, esa, Biblia al día. Igualmente, esta Biblia al día tiene anotaciones, algunas anotaciones, esta está menos completa, pero tiene algunas anotaciones abajo, igualmente, y tiene un lenguaje, más que nada, un lenguaje muy entendible para nosotros. ¿Sale? Muy, muy entendible para nosotros. Cómprensela, pero no se la compren, ni la guarden, ni la abran cada vez que quieran, no, cómprensela, léanla y compárenla con la nueva, la Reina Valera 1960. ¿Sale, vale? Y bueno, ya para terminar, lenguaje figurado, tenemos que ver en qué sentido estamos hablando, metáfora, parábola, etcétera. Y aquí vamos a ver los textos que les había dicho. No se alcanza a ver, yo pensé que sí iba a ver, pero no se alcanza a ver. Este circulito está cómo interpretar la Biblia. Se interpreta por palabra, es el circulito chiquito. Después por versículo. Después por pasaje. Después por capítulo, por libro, por testamento y por la Biblia entera. Empiezo con la palabra. Toleraría, ahí está la palabra, pero ¿qué dice el texto? El versículo. Palabra, versículo. ¿Ya leíste el versículo? Ah, dice esto. Ahora, ¿de qué está hablando el pasaje? Todo el capítulo, pues. No, todo el pasaje. No sé si han visto algunos subtítulos que tienen ahí. Ese es el pasaje. ¿De qué está hablando? ¿La historia de quién? Ahí está. Después, no está muy chiquito. Después del pasaje, el capítulo. Ahora sí lee todo el capítulo. Después que leíste el capítulo, ¿qué libro estás leyendo? Lee el libro. Si le estás leyendo Mateo, te va a hablar más a los judíos, más apegado a los judíos. Si lees Lucas, está hablando más a los griegos, a la gente sabia, a la gente que tenía ese entendimiento. Si lees más a Juan, está hablando más para nosotros, para la iglesia. Si lees a Marcos, está hablando a los romanos. ¿Qué diferencia? Por eso la diferencia de escritura. ¿Sale? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué testamento estás leyendo? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento. Y la Biblia, en el contexto de la Biblia completa. Si no has leído la Biblia completa, no vas a tener nunca una buena interpretación de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, parábola de las minas, por favor, Suriel. Sí, toda la parábola son como 10 versículos, ¿no? Hasta ahí. Vimos la parábola de las 10 minas. No es igual a la de los 10 talentos. ¿Quién tiene la de los 10 talentos? ¿Alguien que lo lea, por favor? Los 10 talentos. ¿Listísimo? ¿Entendemos? Dos parábolas muy similares, muy parecidas, pero muy contrarias. Uno les dio un talento a cada quien, una mina a cada quien, en la parábola de las minas. Cuando se va el Señor, el que tenía, los tres tuvieron la oportunidad de trabajar la mina y multiplicarla. Uno dio 10, otro 5 y el otro no hizo nada.
¿Sale? ¿A qué se refiere esta palabra? Ahora, ¿cuál es el final de la parábola? Le está entregando ciudades al que trabajó con las 10 minas. ¿Cuántas ciudades? 10 ciudades. Al que trabajó con las 5 ciudades. ¿A qué se refiere esto? Esta parábola es más futurista, por decirlo así, más apocalíptica. Esta parábola habla más acerca de cuando venga Jesucristo, bueno, más bien, cuando sea la nueva Jerusalén y estemos aquí gobernando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas ciudades? La otra parábola habla más acerca de solamente cómo vamos a entrar en ese reino celestial. ¿Por qué? Porque a uno le dio 5 talentos, a otro le dio ¿cuántas? Digo, ¿sí 5? 2 y 1. Si no es muy diferente. Y lo hemos a veces agarrado que es la misma parábola y no es la misma parábola. Son interpretaciones diferentes. ¿Sale? Y tengamos muy presente, porque lo vamos a ver en escatología, la parábola de las minas. Bienaventuranzas, rápido hablan las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y vamos a ver quién es el que va a poseer la tierra. Bienaventurados. ¿Qué es una bienaventuranza? No significa que felicidad, eso significa bienaventuranza, pero ¿qué es una bienaventuranza? No es una promesa. No, es una bendición, que es una bienaventuranza. ¿Qué es una bienaventuranza? No es una promesa, porque no es una promesa. Exactamente, es una exclamación. Es una exclamación, no es una promesa, no es una bendición, no es nada de eso. Es una exclamación, como decir, ¡qué felicidades para estos vatos! Porque ellos van a recibir el reino de los cielos. Rápidamente, bienaventurado, ¿qué? No, desde los bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una exclamación porque ellos, o sea, los que somos pobres en espíritu, los que sabemos la necesidad de Dios y conocemos la necesidad que tenemos de Dios, pertenecemos al reino. Si no conoces no tienes esa necesidad, o sea, los que están afuera que dicen, no necesito de Dios, no son pobres. Los que sigue, consolación, lo que sigue, ahí está. Esta parte que dice, bienaventurados los que mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tierra está hablando? Acuérdense que Jesucristo ya está hablando en una parte, Jesucristo habló muchas cosas escatológicas. En toda su vida habló muchas cosas escatológicas a futuro. Entonces aquí esta parte, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se está refiriendo? Yo no quiero heredar esta tierra. ¿Entienden? Yo no quiero heredar esta tierra, o sea que digas, esta va a ser tu herencia. No lo quiero. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra? Esa es su tarea. Dios les bendiga. Esa es su tarea. Por favor, investiguen, lean, háganlo. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Ya estamos entrando más a las cosas escatológicas de futuristas, futuristas, hablando acerca del futuro de nuestras vidas. ¿Ya? No es la bolita mágica. No es la bolita mágica, es la Biblia, lo que Dios habla aquí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dejamos el lugar al pastor que nos despida porque ya es un poco tarde.